La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Seguimos en este capítulo 16, último capítulo, centrado en los saludos finales de Pablo a la comunidad romana. Vamos a ver los últimos nombres que están en los versículos del 13 al 15 y que nos transmite lo siguiente. Saludos a Rufo, elegido del Señor, y a su madre, que es también mía. Saludos a Asíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobás, Hermas y a los de su comunidad. Saludos a Filólogo y a Julia, a Nereo y su hermana Olimpas, y a todos los consagrados de su comunidad. Palabra de Dios. Aquí vemos algunos elementos más cercanos, más íntimos, personales del apóstol. Por ejemplo, al saludar a Rufo, e incluir un saludo a la mamá de Rufo, que Pablo considera como si fuera también su madre, seguramente muy cercano a esa familia. Luego una lista de nombres, que son Asíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas y Hermas. Lo más interesante de esta lista es cómo termina el versículo 14, subrayando a los de su comunidad. Si las comunidades cristianas se reunían en casas, en las casas de los líderes y las lideresas de esas comunidades, como lo era Prisca, pues cuánta gente podría caber en esos espacios de encuentro y de culto, de compartir la fe. Entonces seguramente había muchas comunidades en Roma, de las cuales Pablo estaba al tanto, y por eso estos saludos concretos a aquellos que él conocía y que formaban parte de esas comunidades, podríamos decir como no domésticas en el sentido de quienes vivían en una misma casa, pero sí comunidades que se reunían en la casa de sus líderes. Después habla de Filólogo y Julia. Vemos cómo nuevamente Pablo, cuando habla de parejas, pone primero al esposo e inmediatamente después a la esposa. Una razón más por la que el versículo 7, aquel de Andrónico y Junia, muy probablemente es Andrónico y Julia, ambos a quienes se les reconocía el rol de apóstoles, es decir, enviados con una misión, con una vocación particular dada por Cristo, que era el sentido del carisma del apostolado, como vimos cuando hablamos de la primera carta a los Corintios. Entonces saluda a Filólogo y a Julia, a Nereo y su hermana Olimpas, y a todos los consagrados de su comunidad, otra comunidad. Seguramente Filólogo, Julia, Nereas y su hermana Olimpas eran el liderazgo de esta comunidad. Nuevamente vemos mitad hombres, mitad mujeres. Filólogo, Nereo, Julia, Olimpas. Los siguientes versículos, además de algunas recomendaciones finales y pues como una comunicación de este cariño, del vínculo que el apóstol tiene con estas comunidades, también les recomienda algunas cosas como la postdata, de tener cuidado, de atender algunas situaciones que a Pablo le parecen importantes. Vamos a leer del versículo 16 al 20. Salúdense con el beso santo. Todas las iglesias cristianas les mandan saludos. Hermanos, les recomiendo que vigilen a los que siembran discordias y tropiezos contra la doctrina que ustedes han aprendido. Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo, Señor nuestro, sino a su vientre, y con discursos suaves y atractivos seducen a la gente sin malicia. La fama de la fe de ustedes se difunde por todas partes,
y esto me llena de alegría, porque los quiero sabios para el bien y sin contagio del mal. Muy pronto el Dios de la paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesús esté con ustedes. Palabra de Dios. Lo primero, esta invitación de saludarse con el beso santo está describiendo una costumbre propia de la época, poco en la línea de cómo nuestra cultura, pues también, sobre todo con personas más cercanas, hay esta costumbre de saludarse de beso. Esto es absolutamente cultural, no tiene ningún sentido de trascendencia o de revelación divina. Y me hace pensar, por ejemplo, en las culturas orientales, donde ni siquiera se puede tocar a la otra persona. En la etiqueta, digamos, de Japón o de China o de algunos de estos lugares, en las culturas tradicionales, pues el saludo, como sabemos, es una inclinación. La gente no se toca. Está estrictamente prohibido o mal visto por esa práctica. Y en el otro extremo, por ejemplo, están las culturas eslavas, culturas, por ejemplo, de mis abuelos, ucranianos, y bueno, toda la familia ucraniana, y en donde la gente se saluda de beso en la boca. No solamente entre mujeres, entre hombres también, sin ninguna connotación de otro tipo. Nuevamente es una cuestión cultural. Lo que sí Pablo quiere subrayar, y lo pone así, es este beso santo. Que sea cual sea el ritual de encuentro con el hermano o la hermana, esté sostenido por este amor compartido y por el deseo de construir comunidad. Recordemos que los saludos, por ejemplo, darle la mano a una persona, que es un ritual que se desarrolló como para mostrar que yo no tengo un arma para acercarme a ti, tengo la mano desarmada y tomo tu mano, pues lo que quiere transmitir es eso, la buena voluntad. En el caso de Pablo, el encuentro entre cristianos, con este deseo de apoyarse, de consolidarse como comunidad. Como pensando, le viene a la mente a Pablo una preocupación, les dice, les recomiendo que vigilen a los que siembran discordias y tropiezos contra la doctrina que ustedes han aprendido. Aléjense de ellos. Yo considero que lo más probable es que esté hablando de estos misioneros enviados de la iglesia cristiana de Jerusalén, de origen judío, que como hemos visto, iban casi detrás de Pablo, contradiciendo la visión de Pablo de una salvación universal que no implicaba la conversión al judaísmo. Y la insistencia de algunas de estas personas, pues era parte de su visión, de su forma de entender el mundo y el proyecto de Dios, de que la gente se tenía que hacer judía y adoptar las prácticas de la interpretación de la ley prevalecientes en el judaísmo de la época. Pablo sabe que siembran discordias, empieza la gente a pelearse, quiénes están de acuerdo, quiénes no están de acuerdo, y por eso Pablo les dice, tengan cuidado. Tal vez no sabía si ya habían llegado, pero ya le habían alborotado y puesto las cosas difíciles en prácticamente todas las comunidades que Pablo había fundado. Va más adelante diciendo, estas personas no sirven a Cristo, Señor nuestro, sino a su vientre. ¿De qué está hablando? Vientre significa estómago. Para ellos lo más importante es qué come la gente que llega a su estómago y no el encuentro con Cristo. No una vida que transmite esa convicción y esa comunión con Cristo. No sirven a Cristo, sino a su vientre, a sus maneras de entender el mundo. Y con discursos suaves y atractivos seducen a la gente sin malicia, es decir, a la gente que no se da cuenta de cómo están introduciendo esa semilla de discordia y además de traición al mensaje de Cristo, a esta universalidad y a una religión no centrada en prácticas o en objetos sagrados, sino en el desarrollo y el cultivo del amor como encuentro comunitario. Desde luego que Pablo tiene la esperanza de que finalmente Dios acabará. Por eso dice, Dios aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Mañana terminamos con el resto de la carta y los saludos finales de Pablo. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.
Acabamos de escuchar el mensaje del padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y Radio ITESO 95.1.